Bueno, hoy vamos a meternos de lleno con una de las figuras pero más polémicas y fascinantes de la historia de México, la Malinche. Es que su historia provoca debates y emociones como pocas, y vamos a entender por qué. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? La que ha perseguido su legado por 500 años. ¿Fue la traidora que entregó un imperio o fue una mujer, fuera de serie, que ayudó a forjar un destino completamente nuevo? Vamos a explorar las dos caras de la moneda. Para que nos demos una idea de lo compleja que es, empecemos por su nombre. Su nombre original, muy probablemente, era Malintzin. Luego, los españoles la bautizaron como Doña Marina. Ya desde ahí, estos dos nombres nos hablan de los dos mundos en los que vivió y que ella misma conectó. Su vida es una mezcla increíble de tragedia y de poder. Pensemos en esto. Nació en la nobleza indígena, luego fue vendida como esclava, y de repente se convierte en una de las personas más influyentes de todo el continente. Su historia estuvo marcada por fuerzas monumentales, de verdad. Ok, primero vamos con la versión más conocida, la que ha definido su imagen por siglos, la leyenda de la traición. A ver, esta es la acusación principal. Por generaciones y generaciones, se le ha culpado de ayudar a los conquistadores españoles a destruir las grandes civilizaciones de la región, de ser básicamente cómplice de la caída de su propio mundo. Y fíjense qué tan poderosa es esta idea, que su nombre se transformó en un concepto cultural. Malinchismo es una palabra que se usa en México para criticar a quien prefiere lo extranjero sobre lo propio. O sea, su nombre se volvió sinónimo de traición. Pero claro, la historia nunca es así de simple. Ahora vamos a ver los hechos que ponen en jaque esta condena. Vamos a ver una historia de pura y dura supervivencia. Miren, repasemos su vida rapidito. Nació en una familia noble, o sea, tenía un futuro asegurado, pero muere su padre y su propia familia la vende como esclava. Años después, en 1519, fue regalada a Hernán Cortés. El punto clave aquí es que desde muy joven ella perdió toda libertad y todo poder de decisión. Pero, y aquí viene lo interesante, en medio de esa tragedia, ella tenía un arma secreta, su increíble inteligencia y su dominio de varias lenguas. Cortés se dio cuenta de que podía hablar náhuatl y maya y al momento se convirtió en el puente de comunicación indispensable. No solo traducía palabras, traducía culturas, estrategias, alianzas y amenazas. Y ojo, esto no es una opinión cualquiera. Hay un consenso bastante grande entre historiadores. Su papel no fue algo menor, fue absolutamente central. Muchos aseguran que sin su habilidad para navegar las complejísimas políticas indígenas de la época, la conquista no habría pasado como pasó, o quizás ni siquiera habría sido posible. Y aquí llegamos al punto clave, quizás el argumento más fuerte de quienes la defienden. La idea de México como una nación, un país unificado, simplemente no existía en ese entonces. El territorio estaba lleno de pueblos y señoríos que eran enemigos mortales entre sí, sobre todo del poderoso imperio mexica. Entonces la pregunta es, ¿a quién traicionó exactamente? Entonces aquí vemos el choque. Por un lado, la traidora que ayudó a extranjeros contra su gente. Por el otro, una sobreviviente que, como mujer esclavizada y sin ninguna libertad, usó su inteligencia para salir adelante en una situación imposible, en medio de una guerra entre imperios. Ambas visiones tienen argumentos muy potentes. Pero esperen, que hay otra forma de verla. Una tercera gran interpretación de su legado, que no la ve ni como traidora ni solo como víctima, sino como la madre de una nueva identidad. Resulta que de su relación, una relación súper compleja con Hernán Cortés, nace un hijo, Martín. Y la historia lo considera uno de los primeros mestizos, el símbolo viviente de la unión de dos mundos, el indígena y el europeo. Y este nacimiento, se convirtió en algo con un simbolismo enorme. Para muchos, es el origen de la identidad mestiza que hoy define a México y a buena parte de América Latina. Desde este punto de vista, la Malinche es ni más ni menos que la madre fundadora del México moderno. Claro que esta visión no está libre de polémica, ¿eh? Sus críticos dicen que verla como una madre simbólica puede llegar a romantizar la brutalidad de la conquista, como si se le restara importancia a toda la violencia y el sufrimiento que hubo. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al juicio de la historia. Un debate que, créanme, después de 5 siglos, sigue más vivo que nunca. Es que al final, la caída del Imperio Mexica no fue solo cosa de espadas y cañones. Fue una guerra súper compleja de alianzas, de comunicación, de estrategia, de inteligencia, y en el mero centro de todo eso estaba ella. Entonces, ¿cómo la vemos? ¿Fue una manipuladora astuta que supo usar la situación para ganar poder?
¿O fue más bien manipulada por fuerzas mucho más grandes que ella? ¿Fue una aliada voluntaria de los conquistadores? ¿O una víctima de las circunstancias que tuvo que colaborar para poder sobrevivir? Y quizá la pregunta más importante de todas, ¿es responsable de cómo se dieron las cosas? ¿O fue simplemente una pieza en un juego colosal, un choque de civilizaciones donde le tocó tomar decisiones imposibles? La respuesta, tal vez, sigue abierta.